El gremio de docentes de secundaria y UTU de Montevideo resolvió parar este lunes 6 de marzo, fecha en que comienzan las clases. La resolución de los docentes es en contra de la implementación del nuevo Plan de Educación Básica Integrada, que implica la transformación educativa. El gremio no descarta además la ocupación de centros de estudio. En tanto, a nivel del resto del país, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, decidió este domingo no adherirse al paro resuelto por el Sindicato de Profesores de Montevideo. Respecto a estas medidas sindicales, el presidente de la ANEP, Robert Silva, señaló en su cuenta de Twitter que todos los liceos públicos de Montevideo estarán abiertos. Silva dijo que no es cierto que haya caos en el comienzo de clases, como señalaron desde el sindicato, que convocó un paro de docentes en secundaria y UTU en Montevideo para este lunes. Afirmó que el 94% de los maestros y el 80% de los profesores han iniciado la capacitación y que en los grupos superpoblados, en algunas zonas específicas, se han reforzado los docentes y se construyen nuevas escuelas. La verdad que me sorprendió y me generó tristeza, porque ustedes vieron la alegría hoy de los padres, de las madres, de los niños, de los estudiantes en general. Esto se multiplica por miles en todo el país. Hace meses que esperan el primer día de clases, el inicio de clases. Y un paro realmente, en mayor o en menor medida, porque todos los liceos y todas las UTU de Montevideo están abiertas, afecta ese inicio. Entonces, lo lamento, creo que es una decisión a mi criterio equivocada, que perjudica a la familia, que perjudica a los estudiantes y que, en definitiva, no contribuye a generar mejores caminos de entendimiento y ámbitos de diálogo. Bueno, muy bien. Nos está acompañando en estudios para analizar la situación la trabajadora y militante de la educación en secundaria y UTU, dirigente de ADES, Andrea Revuelta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Le preguntaba puntualmente, preguntaba al aire, digamos, puntualmente, si esta medida de este año tiene alguna especificidad particular. Sí, tenemos una plataforma. En realidad quiero decir que este paro fue propuesto y votado en una asamblea. Es decir, las decisiones que tomamos se toman en asamblea, que son abiertas a todos los afiliados. Se realizó una asamblea el 9 de febrero, que hizo esta propuesta de no inicio de clases, de tener un paro el primer día, como forma de acercamiento también a la familia de los estudiantes, explicando cuál es nuestra posición con respecto no solo a la reforma, sino que la plataforma contiene otro tipo de puntos, como por ejemplo la investigación y el esclarecimiento de los hechos de investigación sobre el Liceo 41 de estudiantes y docentes. Que no se ha desestimado investigar esta situación, pero nosotros creemos que es muy grave. Por otro lado, nosotros venimos asistiendo en los últimos 2 años a una pérdida de 50.000 horas docentes que van de la mano de un recorte presupuestal muy importante. Perdón, Revuelta, pero esto es parte de nuestra plataforma del paro. Bien, bien. Ahora vamos a todos los puntos. Pero concretamente en el que señaló de la investigación, puedo estar equivocada, pero tengo entendido que si se desestimó es porque no hubo evidencia suficiente ni como para iniciar la investigación. O sea, que quedó en algo que se debe haber dicho o manejado sin fundamentación. Bien, hay nombres sí. de personas, de trabajadores de la educación, de adscriptos profesores, hay teléfonos circulando de estudiantes menores de edad, que son datos sensibles que no deben estar circulando y que se debería tomar cartas en el asunto. Nosotros entendemos que sí. Y de hecho vos, si mirás esos chats que circulan, no está el nombre personal, pero están los teléfonos con los datos. Esas cosas no pueden estar, son los audios que circularon, ¿verdad? Y la copia de los chats que están circulando por allí. Involucran a estudiantes menores de edad, involucran a docentes, y nosotros queremos que eso se investigue hasta qué punto se llegó en la difusión de esos datos. Pablo, pero volviendo al tema de la plataforma, así ya lo dejamos la plataforma de lado. tiene muchas cosas. Estoy de acuerdo, pero para dejar esto de lado, que tiene que ver con lo judicial o lo eventualmente judicial, para no sumarlo al tema de y no solo por lo judicial, educación. la ANEP debería también Pablo, como abogado, resguardar los datos sobre de sus estudiantes y sus docentes. Para entrar y salir ya de este asunto y quedarnos en lo que es educativo, puntualmente. Por lo que tengo entendido, la Fiscalía realizó una investigación con estos hechos que se denunciaron y no encontró mérito para continuar adelante. Por eso, por lo menos hasta ahora, hasta el momento. En sí mismo que circulen estos nombres no es mérito suficiente. Pero eso, a ver, si la Fiscalía no encontró méritos hasta el momento como para continuar con la investigación, es un tema del Ministerio Público y Fiscal, que es el órgano que se encarga de la política criminal para investigando las determinadas denuncias y demás. No continuó adelante, por lo cual no encontró mérito. Yo podré criticar o no a la Fiscalía si trabajó bien o trabajó mal, pero objetivamente lo que sucedió hasta ahora es eso.
todas maneras, tienen 30 días para pedir el reexamen. Sí. Claro, pueden pedir el reexamen de la investigación. Yo lo que estoy planteando es que la plataforma, ya que ella me preguntaba, va a ser una plataforma puntual para este año, tiene que ver con el rechazo a la reforma educativa, que es un rechazo generalizado en todos los gremios de la educación, incluido primaria, que saca una declaración, incluido secundaria y UTU. La diferencia es que, bueno, en Montevideo se hace una propuesta de paro, que no fue solo de Montevideo, otras filiales de FENAPES también llevaron esta propuesta. En la Asamblea General de Delegados de ayer no se vota la medida de paro, se votan otro tipo de medidas también. Y es en ese contexto donde se realiza el paro en Montevideo, como forma también de visibilizar y poner en la discusión lo que se viene aplicando. Que en realidad, cuando Robert Silva dice que el 94% de los funcionarios han hecho el curso de capacitación, hay que decir que se nos dijo que es obligatorio y que puede ameritar sanciones. Con lo cual, es decir, no está hecho de voluntad propia, está hecho como una exigencia para mantenerte en tu trabajo también. Porque esas han sido las manifestaciones que han tenido las autoridades en todas las bipartitas que se han realizado. Con lo cual los trabajadores se ven obligados a realizar este curso. Que no es un curso en realidad, porque lo que vemos es como, digo, tenés respuestas fijas que tenés que hacer, no hay un intercambio de ningún tipo, no hay una formación. Se baja un material que es del BID, que yo lo tengo acá impreso, que es el mismo que circula en otros países, que tiene que ver con los préstamos del BID y la necesidad que se apliquen estas reformas. Este documento es el mismo que tiene la ANEP y sobre el cual basan el marco curricular. Por eso, en realidad, no hay una elaboración propia del país. Es un documento que circula desde el año 2019 hasta es el mismo que maneja la ANEP con otra etapa. Pero bueno, ese es el contexto de la reforma. Nosotros lo que denunciamos es que en los últimos 2 años se perdieron, es decir, se ahorró en la educación 150 millones de dólares, lo que significó pérdidas importantes de horas docentes y de asistencia a los estudiantes. No solo horas de aula, hemos perdido la atención de equipos multidisciplinarios, sobre todo después de la pandemia, que es imprescindible contar con equipos capacitados para poder acompañar a los estudiantes en las situaciones que están viviendo, y no lo tenemos. Yo trabajo en el Liceo Dámaso, teníamos 20 horas de psicólogo nada más, para un liceo que tiene 69 grupos, es el liceo más grande de Montevideo, y no lo tenemos más. Los padres se movilizaron, presentaron nota, piden el cargo de psicólogo, y no hay psicólogos en los centros educativos, no hay psicólogo, no hay equipo de contención, se han perdido un montón de otros cargos que no son exactamente el aula. En el aula lo que asistimos es a una superpoblación de grupos. El tema de la falta de cargos se tiene... Claro, pero digo, se sabe en cuántos centros faltan, se ha hecho un mapeo de... El sindicato está generalizado. Ese mapeo. Sí, ese generalizado. Ustedes podrán ver en el día de hoy, hay placas circulando denunciando cada liceo las carencias que tiene, carencias muy serias, ¿no? De lugares que se llueven, que se inundan cuando llueve, digo, situaciones edilicias complicadas. La aplicación de esta propuesta de transformación educativa que plantea los talleres y dividir los grupos en 2, lleva a que no tengamos infraestructura para poder llevarlo adelante. O que la posibilidad de armar esos talleres implica que los docentes que ya tomaron horas están renunciando a esas horas porque se le chocan con otras. Lo que significa también, digo, vamos por 2 lados, ¿no? Rechazamos la reforma por todo lo que en sí implica y la desde el punto de vista de contenidos y desde el punto de vista de la forma, porque están las 2 cosas juntas. Si la forma tiene que ver con que es algo que rechazamos, entonces la forma va a ser de imposición porque no hay un acuerdo. Y el contenido. Pero por otro lado, como trabajadores también vemos afectadas nuestras condiciones de trabajo. Porque hay una sobrecarga de estudiantes, porque trabajamos en condiciones cada vez más precarias, compañeros que se quedan sin horas, que no tienen trabajo hoy por hoy. Cuando nosotros en la educación no tenemos ni un seguro de paro ni nada. El compañero que no toma horas y no tiene sueldo, no, tendrá que buscar otro medio de vida. Capaz que en secundaria no están así, pero en UTU sí, donde hay talleres y oficios. Mucha gente está quedándose sin tomar horas o tomando un volumen de horas que no le permite sobrevivir. O tomando materias que son de 3 horas por grupo en 8 liceos. Lo que le implica moverse por toda la ciudad, decirla. Complicaciones son muy grandes, son las de siempre, pero agravadas. Agravadas porque por se aplica esta transformación. Por el contexto de la reforma, sí, exacto. Lo rechazamos todos los sindicatos. Y lo rechazan las ATD, que son organismos institucionales. Lo rechazan las salas docentes, que son salas institucionales. Recientemente, el viernes, salió un comunicado de la sala de docentes de historia, con más de 500 docentes de historia, denunciando la pérdida de contenidos y denunciando lo que está planteando la reforma en estos momentos. Nosotros queremos discutir esto con las familias y con los estudiantes. Y de hecho, la medida de paro tiene que ver con estar en la puerta de los centros educativos, conversar estas cosas, explicar estas cosas. Y por eso se adopta esta medida, para colocar esta discusión hoy en debate. Las clases no comienzan normal, no solo porque nosotros no paremos, no comienzan normal porque hay un montón de situaciones que están llevando a que no puedan
Cuando se comenzar hace un normal. paro, ¿realmente los padres van a conversar con los Pueden ir y están siendo maestros? invitados. Claro, sería el objetivo por lo que tú planteas, Exacto. pero En el caso de maestros ¿se da? es más común porque los maestros sacan una declaración y en la puerta de las escuelas pueden distribuir la declaración a los padres. En el caso de secundaria es más difícil porque muchas veces los estudiantes van solos, pero pueden acercarse perfectamente porque en muchos liceos, sobre todo en donde son liceos más barriales, no tanto los liceos más grandes que asisten de distintos lugares, la familia se acerca a acompañar a sus hijos y se pueden dar estas instancias de Bien. intercambio y de explicar los problemas puntuales de ese liceo, de todas las carencias que ese liceo tiene. Al margen de Y que lo son puede ser elementos más que pueden general, ayudar a claro. mejorar la educación y, sin embargo, son permanentemente desoídos los planteos que hay con respecto a reivindicaciones que tienen que ver con presupuesto. Bien, ¿y visualizan un puente de comunicación o cómo desde afuera cómo hay que imaginar que va a ser el año? Porque un paro más, un paro menos, un día de clase más, un día de clase menos, no va a ser A ver, la cosa. para nosotros implica un Entonces, descuento, ¿no? Está claro. Digo, nosotros cuando adoptamos una decisión de paro, estamos tomando una decisión que para nosotros no es gratuita. Porque genera esto de que, bueno, no están permitiendo que los alumnos estudien, como que somos los malos. Nosotros queremos explicar todo esto y trabajamos día a día en cada centro educativo, tratando de llevar adelante todas las situaciones que se presentan. Yo personalmente soy adscrita, o sea que tengo que estar todo el tiempo con padres, estudiantes, viviendo situaciones donde no puedo ofrecer ningún tipo de alternativa, de salida, es decir, puedo ofrecer desde lo que converso, pero no tengo herramientas concretas ni recursos para abordar las distintas situaciones que se me presentan. Y soy la que pongo la cara, como muchos compañeros míos. ¿Sí? Las autoridades pueden hablar desde la... Bien, pero los que ponemos la cara frente a la población y al estudiante día a día somos nosotros. Y entendemos que esto no resuelve. Esto lo que hace es quitar contenidos, pasar a una educación mucho más limitada desde el punto de vista que le negamos a amplias capas de la población la posibilidad de acceder al conocimiento acumulado de toda la humanidad y a conocer un montón de cosas que de otra forma no conocerían. Lo que yo siempre me pregunto es, bueno, a ver, puede haber, sin duda, discrepancia en todas las dimensiones de esta reforma, desde su génesis, su contenido, su implementación. Ahora, ¿hasta dónde puede aspirar a tener fuerza el sindicato? Porque con respecto, por ejemplo, al gran problema de fondo, que es la educación por competencias, que se instala, ¿no? Aunque desde las autoridades plantean que se intercala, que no es dejar lo anterior y pasar solo a competencias. Bueno, esa discrepancia de fondo, no sé hasta dónde tiene sentido seguirla peleando porque ya está, ya empezó, ¿no? Ya se implementó y siempre hay más de un libro sobre estos temas y hay quienes la aplican en otras partes del mundo. Y hay también Distinto quienes la es- rechazan en sí. otras partes del mundo y hay grandes movilizaciones en Sí. otros países del mundo rechazando las propuestas Está claro, de pero reforma. el punto es, ese es el contenido. Es una decisión política Sin de un duda. gobierno dado, Sí. ¿no? ¿Hasta dónde poner energías en pelear contra eso? Y hasta dónde, o justamente dirigirlas hacia la mejor implementación posible de esta reforma. Lo que pasa es que nosotros manifestamos nuestro rechazo y tenemos que tener un mecanismo para hacerlo. No hacer nada, hacer como que este día de clases comienza normalmente y es un éxito, nosotros sabemos que no es así. Sabemos que vamos a terminar aplicando estas cosas, porque son las cosas que están en curso. Nosotros vamos a ir a trabajar y vamos a tener que decirle al Sí. alumno que no está en primero, que está en séptimo. Sí. Lo cual significa una escolarización también, porque eso del cambio al liceo, soy más grande... No, ahora es un séptimo. ¿Tá? Nos va a costar acostumbrarnos. Pero eso en los hechos es así, porque en el sistema Exacto, del sí. IA va a aparecer así. Bueno, esas cosas las vamos a ir aplicando. Pero nosotros como sindicato, el único medio que tenemos para expresarnos es la denuncia pública, las medidas, las movilizaciones. No hacer nada implica, bueno, decir, bueno, estamos derrotados, perdimos, acá aplican lo que quieren y nosotros vamos y lo cumplimos. Y entendemos que no es así. Si bien nosotros vamos a un paro, Montevideo tiene 77 liceos de los 304 que tiene ANEP en todo el país en cuanto a liceos. Sí. Concentra un volumen de población muy importante, concentra la ANEP, Codicen, todas las oficinas están nucleadas también en Montevideo. Entonces, hay una situación tal vez mucho más caótica en Montevideo por esa superposición de turnos, de horas, de dificultades Claro. edilicias, que capaz que en una localidad chica no se dan, pero sí se dan en Montevideo. Bien. Hay un tema Entonces, que te hablaba de la expresamos ese tipo de recuperación en el recorte presupuestal y demás. Sí. También son conscientes, supongo, que son los funcionarios públicos que han tenido mayor recuperación salarial, ¿no? Bueno, podríamos decir que sí, pero los niveles de salario nuestro no se equiparan a niveles de salario de hace
no sé, relativamente poco. Nosotros perdimos salario de manera importante Sí, en como los todo el últimos mundo, 2 claro, años. sí. Esta recuperación no nos lleva al nivel anterior. Es cierto que es mayor a la Que de otros otros. organismos, pero no nos lleva al nivel anterior. Además de que nos aumenta un montón de exigencias de trabajo, donde se desdibuja mucho, porque todo este trabajo virtual y todo este tipo de cosas se vienen instalando, nos implica una sobrecarga horaria, Sí, y no que está no es exactamente en el contabilizado aula, no está todavía. contabilizada de Sí, ninguna sí, manera, sí. y se pierden los límites entre tu vida diaria, cotidiana, de persona, con tu familia, atender a tus hijos, tus cosas, y lo que es el trabajo que permanentemente te está bombardeando con un montón de exigencias. Digo, ahí se desdibujan mucho los límites y lleva a una superexplotación muy grande, a un desgaste muy grande, situaciones de salud muy complicadas que han venido aumentando sistemáticamente en los docentes. Y que bueno, que nosotros como trabajadores debemos defender esas condiciones de trabajo de nuestros compañeros también y propias. ¿Ah? Bien. Entonces, este paro es una medida más. Hay otras medidas que se adoptan por parte de los otros sindicatos de la Federación y de otros organismos. Lo que sí es común es que todos rechazamos la implementación de la reforma, denunciamos la rebaja presupuestal sistemática que hemos tenido en la educación, denunciamos la persecución. Nosotros tenemos compañeros que se ha llegado a pedido de destitución por sacarse una foto fuera de un liceo, y esas situaciones se siguen dando. Y tenemos ahora esto de las escuchas del 41 y todo este tipo de cosas. Pero lo de la tenemos persecución tampoco se probó como persecución, se probó como, bueno, se observó lo que no corresponde que se haga. una foto fuera del liceo, sí. Sin embargo, el señor que hizo las escuchas no tiene ninguna sanción, por ejemplo. Está bien, es un tema fiscal, no es un tema nuestro, pero es un funcionario público. Es decir, hay medidas y medidas. Nosotros tenemos muchas cosas para hacer. Los trabajadores docentes venimos trabajando hace muchos años en un proyecto educativo, trabajamos políticas educativas. Esto es del Congreso de fin de año, donde se realizó el Congreso de Políticas Educativas de FENAPES. Venimos sistemáticamente trabajando en propuestas alternativas y todas nuestras propuestas no hay posibilidad de diálogo, porque un diálogo hay un intercambio. Esto no es un diálogo. Incluso las salas docentes se han realizado en condiciones de que se hace una sala virtual donde la persona escucha a 2 o 3 que le dan las directivas de lo que tiene que hacer. Eso se ha convertido en una sala docente. Cuando nosotros hay necesidad de intercambiar de opinión, eso no está planteado. Es simplemente una instancia donde vos estás obligado a colocarte en una pantalla, recibir las directivas e irte a trabajar. Cuando es un tipo de trabajo donde se juegan muchas cosas, ¿no? Porque nosotros no estamos haciendo, no sé, en una máquina piezas de metal. Estamos trabajando en la educación, estamos trabajando con seres humanos, tenemos que desarrollar el espíritu crítico, tenemos que desarrollar un montón de cosas, y se nos está negando a nosotros eso también. Genera, además de gran malestar, un retroceso en cuanto a la posibilidad de avanzar en el conocimiento también. Bien. Y la última pregunta que le hago y abrimos al panel. Bien. ¿Y cómo imagina o cómo explica de alguna manera el rol que han tenido los sindicatos en este afán de aportar políticas públicas y demás como protagonistas del sistema educativo en todos los años anteriores al inicio de esta reforma, que dieron como resultado la necesidad de una reforma? No sé si esta u otra, pero creo que el consenso general era que había que hacer una reforma. Sí, bueno, pero esta reforma, como venimos denunciando, es una reforma que no es una reforma, es un ajuste económico. Tiene que ver con reducir los costos de la educación, formar a la mayoría de la población en conocimientos más básicos. No son necesarios el desarrollo de la ciencia y de las artes, aparentemente, sino que se pasan a un segundo plano. Entonces, la mayoría de la población va a estar condenada a recibir una formación muy básica para que pueda promover, no importa lo que aprenda o no, lo importante es que promueva y no repita. Eso es muy costoso. Y desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad y de la ciudadanía, para nosotros es una pérdida muy importante para la población en general y para el país en general, de la salida de estas generaciones, ¿no? Sí, pero aquel que quiere tener una educación superior va a pagar. No, está bien, aparte. pero igual no me termina de responder. Tenemos que hacer una primera pausa. Bien. Retomamos a la vuelta. Bien, dale. Ya venimos.